Buenos días, vamos a empezar la asesoría. Buenos días, profesor. Buenos días. A ver, escucho. Okay. Bueno, primeramente, profesor, yo tengo duda con la pregunta 1, porque, bueno, la pregunta 1 nos dice que, ¿cuáles son las dos formas en que el hipotálamo se relaciona e intercomunica con la hipófisis? Sí. De acuerdo a lo que encontré que esta relación se debe a que el hipotálamo va a secretar ciertas hormonas y neurohormonas en la adenohipófisis y neurohipófisis, y estas a su vez van a secretar otro tipo de hormonas. Pero no sé si es esa la relación a la que se refiere o la relación de conexión anatómica. A ver, en cada proceso fisiológico, desde un principio les indiqué que una función, es decir, un proceso, acontece en una estructura. Y en toda estructura acontece una función. Entonces, para todo lo que estamos revisando, siempre va a haber esta relación, estructura-función, o viceversa, función se da en una estructura. Vuelvo a repetir, en una estructura acontece una función. Una función necesita una estructura para poder llevarse a cabo. ¿Está claro? Sí. Y ya no lo voy a repetir más, porque eso desde el principio lo he estado mencionando. Para aprender, para interpretar, para estudiar la morfofisiología, y aquí la estamos integrando, morfofisiología. O sea, estamos integrando dos disciplinas que tradicionalmente se han estudiado por separado. En los planes de estudio tradicionales o denominados tradicionales, existe la materia anatomía y la materia fisiología. Primero se ve la materia anatomía y después en otro trimestre o en otro, como sea, en otra parte del itinerario curricular se aborda la fisiología. ¿Esto qué ocasiona? Ocasiona que lo que se estudió en la morfología posiblemente ya no se tiene en la memoria y por lo tanto cuando se estudia el proceso fisiológico no se relaciona o hay dificultad para relacionar el proceso fisiológico en qué estructura se da. Por lo cual, aquí en esta web hemos considerado integrar la morfología y la fisiología. ¿Por qué? Porque en la realidad acontecen vinculadas, no acontecen separadas. ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces, por favor, siempre van a aparecer estas cuestiones de que un proceso se da en una estructura. Y una estructura o en una estructura acontece en un proceso. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Esto que es común a todo lo que estamos revisando. ¿Sí? ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos esto? No, se los voy a explicar. Ya, perdón. Ok. Aquí tenemos una estructura, vamos a ponerla así. Y esta estructura, y esto lo podríamos poner como un proceso. Hay que aclarar. En la estructura,
puede ser celular, puede ser tisular o puede ser órgano, ¿sí? Entonces, aquí se puede empezar. Aquí tendríamos por acá hipotálamo y la hipófisis. Esta y estas son estructuras, ¿está claro? Sí. Bueno, no se puede entender la estructura de un órgano sin considerar su tejido y lo que forma el tejido, que son las células. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner cuál es el tejido del hipotálamo y cuál es el tejido de la hipófisis. El tejido del hipotálamo, ¿en dónde se encuentra el hipotálamo? El encéfalo. Ok, entonces es un tejido de qué tipo. Nervioso. Exacto. Sí. O sea, neuronal. Ok. Vamos a poner por acá que esto, ponemos aquí, no, que esto corresponde al nervioso, al tisular. Ah, bueno. Esto sería el hipotálamo corresponde al tejido nervioso. Ahora nos falta la hipófisis. La voy a poner aquí. La hipófisis, ¿qué tejido es? Neuroglandular. Ok. Sí, ¿no? Porque tiene una parte, tiene la parte del axón del, Ok, ¿no? correcto. O es- Sí. O sea, la hipófisis. En la hipófisis hay dos tejidos. Uno, eminentemente glandular. ¿Cuál es? la parte glandular, ¿qué preguntas, perdón? Sí, la parte glandular de la hipófisis, ¿en dónde se ubica? En la parte anterior. Ok. Antero-posterior, bueno, algo así le llaman. Antero, no, o sea, aquí no estamos hablando de los planos y direcciones. La anterior, ¿no? ¿Cómo se denomina la hipófisis anterior? Adenohipófisis. Adenohipófisis. Adeno y hipófisis. Precisamente la palabra adeno, ¿qué significa? Significa glándula. ¿Sí? Entonces, hay un tejido, este se ubica en la hipófisis anterior. Pero tenemos la hipófisis posterior. ¿Cómo se denomina? Neurohipófisis. Ok, neurohipófisis. Sí. ¿Hay diferencias en cuanto al tejido? Sí.
de que es una parte de la glándula hipófisis, predomina el tejido neuronal. ¿Está claro? Por ende, ¿cuáles serían las células? Pues las células son o neuronas o glandulares. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? Sí. Bueno, esto que les acabo de poner, sobre todo esta partecita, la tienen que tener en cuenta. De aquí en adelante, ¿sí? Porque cardiovascular va a ser corazón, órgano, vasos sanguíneos, órgano, tisular, corresponde a un tejido y tiene células, ¿sí? Entonces, esa sería la estructura. ¿Ah? La estructura. Ok, todo esto es la estructura. ¿Qué acontece en toda esta estructura? Toda esta estructura. ¿Qué acontece? Procesos. En este caso estamos hablando de funciones. O, si quieren, vamos a ver aquí, procesos fisiológicos, funciones. ¿Ok? Y esto correspondería a esta parte. ¿Ok? En conjunto, todo esto, en conjunto, da la posibilidad o les da la posibilidad de iniciarse en el estudio de la relación hipófisis. ¿Ok? ¿Ahí vamos? Ok, que esa es la pregunta 1. Bueno, supuestamente esto ya estaba claro, ¿no? Pero estoy viendo que a lo mejor no queda claro. Porque estructura y función lo hemos venido abordando desde el medio interno. El medio interno dijimos que había estructura y función. ¿Cuáles son las estructuras del medio interno? Los endotelios capilares. ¿Cuáles son las estructuras? Que aquí en el medio interno son espacios. Y entonces, el espacio, por ejemplo, intercelular. ¿Y cuál es la otra estructura? Las células. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones? Bueno, pues difusión, ósmosis, etcétera, etcétera. En el sistema nervioso, igualmente, ¿cuál es la estructura principal? El eje cerebro-espinal, porque ahí se concentran las estructuras y funciones centrales, pero también están las periféricas. En las periféricas revisamos que hay estructuras, por ejemplo, nervios somáticos que no hacen sinapsis fuera del eje cerebroespinal y nervios periféricos que sí hacen sinapsis fuera del eje cerebroespinal y que caracterizan a la organización periférica del sistema nervioso autónomo, ya sea parasimpático o simpático. Y en esas estructuras se llevan a cabo funciones. Es el caso, por ejemplo, de las fibras somáticas. Su función es transmitir la información a través de potenciales de acción
si se tratase de sinapsis eléctricas o de sinapsis químicas, todo el proceso que revisamos. Y lo mismo acontece en las sinapsis ganglionares nerviosas que tienen las pre y posganglionares. ¿Ok? Entonces siempre estamos hablando de estructuras y funciones. Es el caso en el que estamos ahorita, ¿sí? Que es la relación hipotálamo-hipófisis. Es decir, la relación hipotálamo-hipófisis acontece esto, pero para conocer eso hay que tener en cuenta esto otro. ¿Correcto? Con respecto a lo que explicó Doc, tengo una pregunta. Adelante. ¿Vamos a llegar hasta ahí o también tenemos que mencionar el proceso desde el sistema aporte beneficiario y, bueno, los núcleos nerviosos y las conexiones nerviosas sí las tenemos que mencionar para esas preguntas, pero después no veo como tal la relación del sistema aporte beneficiario, que es la otra forma de comunicación? ¿Tenemos que mencionarlo bien o nada más así como usted nos lo está diciendo? Pues no es que sea bien, sino lo esencial, ¿no? Ah, ok. Que también se los he repetido constantemente. Sí. Aquí no podemos, por el tiempo, se los he repetido. ¿Cuál es lo esencial? ¿Por dónde empezamos lo esencial? Pues por esto que estoy mencionando. Primero, si no se tiene en cuenta en lo esencial la estructura y función de la relación hipotálamo-hipófisis, pues cómo podemos seguir avanzando en las características morfológicas y funcionales de esta relación. En lo esencial. Si queremos profundizar aquí, pues definitivamente no nos alcanza el tiempo. Pero eso no quiere decir que ni siquiera esto, o ni siquiera respecto a esto, tengan un conocimiento. ¿Sí? Y este conocimiento se va a dar en todo lo que sigue durante la web, de todo lo que sigue de las unidades didácticas. ¿Está claro? Hasta aquí, pregunta, ¿está claro esto? Sí. Yo sí. Ok, bueno, vamos a borrar. Ahora, aquí lo vamos a tener que particularizar. Vamos por acá. ¿Sí? ¿Dónde estaría ubicado el hipotálamo? Pues aquí. O sea, que hay que recordar que parte del cerebro se encuentra el hipotálamo. Cosa que ya no voy a mencionar porque ya lo revisamos. Pero ustedes sí lo tienen que recordar. O sea, aquí estaría el hipotálamo. Relacionado con el hipotálamo, bueno, antes aquí hay una estructura general entre las cuales esta estructura cerebral nerviosa tiene entre sus componentes al hipotálamo. Y esta sería el tálamo. Por eso ya lo revisamos en términos generales. Ahora,
bajito del hipotálamo se encuentra la hipófisis. Se aprecian en la figura con todo lo mal hecha que está, pero bueno. La hipófisis, ¿sí?, está fuera del eje cerebroespinal. El hipotálamo está dentro del eje cerebroespinal. Como está fuera, acá está el hipotálamo, y voy a poner esto, voy a hacer crecer esto aquí así. Y entonces, esto es una conexión. Una conexión entre el hipotálamo y la hipófisis. Y esa conexión es importante porque establece la relación morfofuncional entre las dos estructuras. ¿Cuáles dos estructuras? Pues el hipotálamo y la hipófisis. Aquí tendríamos a la hipófisis anterior, se denomina anterior porque seguimos un criterio de orientación en planos y demás que también ya se vio en la primera sesión. Pues esto sería anterior respecto a la ubicación que tiene el eje cerebroespinal y la hipófisis. Y esto sería posterior, ¿no? Me parece que no hay ninguna dificultad de entender cuál es anterior y cuál es posterior. Esto es eminentemente glandular, esto es eminentemente nervioso, cosa que diferencia a la hipófisis anterior de la hipófisis posterior. ¿Sí? Entonces, aquí hay una forma como esto tiene una nominación, esta conexión tiene una nominación que la tienen que identificar. Es una estructura y es una función. Esta es una estructura y tiene una función. Esta es una estructura y tiene una función. Esta es una estructura y tiene una función. Aquí hay una forma de interrelación entre hipotálamo y hipófisis, y por aquí mismo otra forma de interrelación del hipotálamo y hipófisis. Por lo tanto, surge en todo este contexto, surge la pregunta número 1. ¿Cuáles son las dos formas en que, etcétera, 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 etcétera? Todavía la pregunta, para no dejarla tan abierta y hacerla más precisa, habla de las dos formas. Esta es una forma y esta es otra forma. Si hubiera dejado la pregunta, ¿cuáles son las formas en que se relaciona? Bla, bla, bla. Bueno, pues aquí ya empieza a ver que es una pregunta un poco que no está precisa. Precisamente pongo dos formas. Y estas formas es esta y esta. Y a eso se refiere la pregunta número 1.
las particularidades esenciales, generales, básicas de la forma como se comunica el hipotálamo con la hipófisis anterior y el hipotálamo con la hipófisis posterior. Y nada más estamos hablando de la primera pregunta. ¿Hasta aquí queda claro? Sí. Bueno, ok. ¿Qué más? Yo tengo dudas sobre, bueno, son dos, pero sobre eso que está explicando, sobre la información que encontramos, o bueno, vi que, por ejemplo, hablábamos sobre los núcleos arqueados para ver para determinar el cuando es el sistema por los plexos. Pero decía, en una de las fuentes decía y otras más, pero no especificaba. ¿Es necesario buscar qué otros núcleos más o nada más con el núcleo arqueado para esa parte? Porque del lado de neurohipófisis es núcleo supraóptico o supraquiasma, el de quiasma. Del lado del hipotálamo, no de la hipófisis. Perdón, del hipotálamo, pero hacia dirección en neurohipófisis sería el núcleo supraóptico y paraventricular, ¿no? Y del lado de glandular tendría que ser los núcleos arqueados y el sistema portohipofisiario. Pero le digo que en una fuente decía otros más, pero no especificaban y no encontré. ¿Ahí es necesario seguir buscando? ¿O con ese basta? No. Vamos a ver. Bueno. Perdón. A ver. Fíjense cómo está conectada la pregunta 1. Antecede a la pregunta 2. No le puedo contestar en ese momento. Entonces, la pregunta 1 es ¿cómo se llama? El antecedente a la pregunta 2. Por lo tanto, la pregunta 2 es el precedente de ese antecedente. O sea, van en secuencia. Están organizadas, nuevamente lo estoy repitiendo en cada unidad didáctica, van organizadas en forma lógica. Yo no les puedo poner la pregunta 2 si no tienen claro cuál es la respuesta en la pregunta 1. Entonces, ahí vamos. Ahora, estamos aquí, vamos a suponer aquí, esta es la estructura del hipotálamo y esta es la estructura de la hipófisis. Aquí estaría la interconexión. Ok. El hipotálamo, por principio, es un órgano sumamente complejo. Dentro de esa complejidad es lo que se tiene que precisar. Y aquí le ponemos un interrogante, que es a lo que vamos en la pregunta 2. Las partes. Exacto. Si ustedes abren en cualquier buscador, Google, Mozilla, el que ustedes usen, le ponen ahí composición morfológica del hipotálamo y le dan arriba de todo lo que las URL que le suelta ¿cómo se llama? El buscador, arribita dice imágenes, le dan clic ahí y les
nos va a soltar toda una serie de imágenes respecto a lo que están preguntando. Ok. Esto lo voy a poner aquí aparte. Sí, lo voy a poner para acá. Sí. Vamos a reproducir aquí esta estructura. Obviamente no está así. Ya les dije que yo no tengo habilidad para dibujar porque no soy dibujante. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, si hacemos minuciosamente o vemos las estructuras que tiene el hipotálamo, esta estructura es multinuclear. Surge las preguntas. ¿Todos? Son, no recuerdo ahorita, pero son como más de 50 núcleos. ¿Todos? Pues sería ridículo, no todos en este momento. ¿Cuáles? Pues los dos que tienen relación directa con la hipótesis, ya sea anterior